Entonces, ¿ya todos pueden oírme? ¿Todo está bien? Sí, Sí, Perfecto. Entonces, hablamos mucho de que es muy importante documentar y de que cómo vamos a hacer un proyecto de datos. Generalmente en un proyecto de datos, el primer paso es la obtención. Entonces, ustedes tienen que obtener sus datos. A lo mejor tomaron los pacientes y los fueron anotando, a lo mejor bajaron una base de datos, no importa, los obtuvieron. Esto es muy importante para cuestiones estadísticas y afecta mucho el resultado. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un estudio poblacional de qué enfermedad, de qué medicamento le funciona mejor a personas con una enfermedad, pero el 90% de sus pacientes son hombres blancos de la Ciudad de México, eso limita muchísimo la estadística que van a obtener. Ese paso es súper complicado, está fuera del alcance del curso, aunque a lo mejor discutimos el libro de Data Feminism, pero sepan que es muy importante. El segundo paso es lo que llamamos la exploración. Es decir, ya están los datos. A lo mejor son suyos, a lo mejor se los dieron. Ahora queremos saber cómo están estos datos estructurados, queremos trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Aquí, más que ver el Excel, también queremos en muchos aspectos saber cómo se comporta el sistema. Ajá, queremos saber qué datos me faltan, cuál es el promedio de la columna, si hay relaciones. Este es un análisis exploratorio. Aquí no les interesa resolver sus preguntas tal cual, aunque algunas de las respuestas a sus preguntas salen con un EDAF básico, sino familiarizarte, saber qué hay, qué tienes que mejorar. Después se hace una limpieza. Ya varios vieron así cosas como es que me faltan datos, es que esta columna está rara. Todo eso es una limpieza y es el 90% de lo que vamos a ver en este curso. Y después se hace un análisis. Es decir, ahora sí tratamos de responder las preguntas profundas. Es importante decir que muchas veces el análisis uno se avienta 15 pasos de análisis, ¿no? El análisis está muy atado a la visualización, entonces uno hace un análisis, ve los números y luego haces una gráfica. Vamos a hablar de por qué es importante visualizar. A veces el análisis te obliga a regresar a la limpieza, eso sucede tiro por viaje. Entonces, sobre todo estas últimas partes son muy iterativas, repetimos una y otra vez. Pero quiero que vean que cuando hablamos de pipelines, entonces un pipeline de datos, un proceso de un análisis de datos, hay pasos. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar nuestra carpeta de acuerdo a los pasos que vamos haciendo. Entonces, aquí está mi carpeta. Y mi primer paso siempre es descargar los datos, data raw, y guardar los archivos como lo descargué inmediatamente, porque si se pierde, si me lo cambian, si bla, 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 no importa. Aquí están los datos originales. El siguiente paso es un análisis exploratorio. Entonces vamos a hacer una carpeta para los análisis exploratorios. Cuando acabemos la limpieza, vamos a tener un archivo limpio. Ese no lo ponemos con los archivos sucios, sino lo ponemos en una carpeta de archivos limpios. E idealmente, nuestro código, si nosotros lo corremos, puede tomar el archivo de data raw, correr el procesamiento y regresártelo de data clean. Y luego vienen los siguientes pasos de análisis. Y para cada paso de análisis, vayan agregando una carpeta donde ponen el resultado de los pasos de análisis. ¿Por qué? Porque supongan que ustedes hacen, no sé, por ejemplo, TikTok es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, primero tienen todas sus mediciones de cuándo subieron el video, de la revista, bla, 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 ¿no? Y entonces ese es su dato original. Y luego lo limpian porque descubren que están mal las fechas, esto. Ahora está limpio. Y luego hacen un primer análisis de frecuencias. Hacen el análisis de frecuencias y lo ponen en una carpeta. Y luego del análisis de frecuencias sacan una métrica. Y descubren que hay algo mal porque las fechas del archivo original estaban incorrectas. Si ustedes tienen que repetir todo. Si ustedes borraron el archivo original, tienen serios problemas. Pero si ustedes fueron dejando el código que les permite hacer cada paso e ir avanzando sin tocarlo, les va a ser mucho más fácil moverse y pasar de un lado a otro y recuperar los archivos y etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? sí, sí, Ok. Entonces, en cada etapa
pongan al menos un notebook o un trozo de código que haga todo lo de la etapa sin detenerse. Pongan una carpeta con lo que entra y algo de lo que sale. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a usar de ejemplo el módulo de fosas comunes. Lo hizo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El primero es en 2020. Y el objetivo de la comisión es buscar a personas desaparecidas y no localizadas. Y entonces, ¿alguien sabe qué son las fosas comunes? ¿No? Pues ¿Nadie? es a donde van los cuerpos ¿Dónde? que no han sido reclamados, ¿no? Exacto. Entonces, si nadie los reclama, o incluso a veces la familia sí los identifica, pero no tiene dinero para sepultar, van a las fosas comunes. Está, por ejemplo, el Panteón Civil de Dolores aquí creo que está por Chapultepec, en las Barrancas. Hay varias. Y entonces, un poco la idea de la CNB fue, si nosotros ponemos las listas de quién termina en fosa común y alguien está buscando a su familiar, puede ver si terminó ahí. Porque a veces, pues, la gente se mueve, migra, etcétera, etcétera, y no terminas en tu localidad, sino terminas en lugares muy lejanos. Entonces, este es el módulo de fosas comunes. Y originalmente se guardaba en libros. Aquí pueden ver los libros horribles, ¿no? Y entonces lo que se hizo es que se digitalizó y los nuevos libros y las nuevas carpetas ya se están guardando digitalmente. Y se guardan en un Excel que nosotros ya pusimos en aquí, ¿no? Yes. Este es el módulo de fosas comunes. Ok. Esta no es la carpeta que quiero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos tenemos que preguntar varias cosas. La primera es qué formato tiene el archivo, porque esto habla de cómo lo vamos a abrir. La segunda es cuántas hojas tiene o cuántas tablas. Porque a lo mejor si ustedes bajan un CSV del que les genera el software, van a tener 4 o 5 tablas o punto .tav, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo 3 hojas: el módulo de fosas comunes, el diccionario de datos y una nota jurídica que tiene un montón de texto, ¿no? Después nos preguntamos qué esperamos encontrar. Es decir, cuando uno baja un conjunto de datos, uno ya tiene una idea de qué debe de ser. Y uno muchas veces, cuando ya está el conjunto de datos, puede ir leyendo qué sucede y de qué se trata. A lo mejor alguien se los dio y les cuenta, a lo mejor ya viene escrito. Es muy importante que cuando alguien les dé el conjunto de datos, ustedes anoten qué les dijeron que es. Háganles preguntas y anótenlo porque se les va a olvidar. En serio, a uno se le olvida todo. Y luego vayan viendo qué hay en cada una de las hojas. Ajá. Y vayan pensando cuáles son las limitaciones. Ok. Entonces, aquí tenemos que esto abren del módulo de fosas comunes. Tenemos un ID, un nombre completo. Vean ustedes que aquí hay vacíos, ¿no? Estos han de ser desconocidos. Y aquí efectivamente tenemos una columna que me dice conocido, desconocido. Entonces, miren, aquí no marcaron desconocido, sino dejaron vacío. Luego viene los nombres separados, ¿ok? Miren, por ejemplo, esta persona no tiene segundo apellido. Luego viene la institución de origen. Este es el CEMEFO, este es el POLI, etcétera, etcétera. Aquí hay un RDoc, no sabemos qué es. Datos alternativos y una marca temporal. Entonces, miren, estas vamos a ver las marcas temporales que dicen. Miren, son como años, ¿no? Y hay algunos muy viejos y algunos tienen hora. Ok. Y vamos a ver qué sucede. Ah, miren, aquí empecé en la L, pero se dan para atrás, nos vamos a dar cuenta que hay más datos. Por eso es importante revisar. Entonces, el estado de origen, el municipio, el panteón, el estatus, la fecha de inhumación, fecha de defunción. Entonces, aquí hay que ver qué es inhumación y defunción, ¿no? ¿Qué tipo de restos? Miren, miembros, cadáver. Esto es importante.
Si alguno de ustedes tiene la desgracia de que les corten un miembro, el miembro no se lo pueden llevar a la casa, tiene que terminar en fosa común porque si no, pues puede confundirse por un delito. El sexo, la edad. Ok, entonces ya vimos más datos, ¿no? Y miren aquí, estos están vacíos, pero vean que estos tienen sin datos. Esto es importante fijarlos. Entonces, revisamos los datos. ¿Qué más tiene? Tiene una nota jurídica y metodológica, léanla con cuidado, que nos dice qué tiene los datos y más o menos, miren, por ejemplo, nos dice es muy diferente en diferentes panteones, esto nos sirve ir sabiendo, ¿no? Nos dice aquí, por ejemplo, bajo qué criterios pueden hacerse públicos y qué criterios no. Esto es importante porque la privacidad de los datos es algo muy delicado. Y tiene un diccionario de datos. Quiero que vean con muchísimo cuidado este diccionario de datos. La verdad es que es la razón por la que yo escogí este conjunto de datos. Un diccionario de datos nos dice qué columna tengo y en qué hay en cada columna. Entonces, miren, bloque individual de registro, la variable, estas son las columnas, ¿no? Entonces, vean ustedes que las columnas las podemos juntando. La variable ID, ¿qué tipo es un entero? Y me dice es la identificación única y me da un ejemplo y me tiene una cuestión legal aquí. Lo mismo, estado de origen es un texto, este es el tipo de dato, ¿no? Puede ser un catálogo, puede ser una fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una fecha de inhumación, que es cuando te entierran. Este es de defunción, que es cuando la persona murió. Y este es de exhumación, que es cuando a veces se pide que alguien salga de la fosa común por alguna cuestión legal o porque la familia lo encontró y quiere enterrarlo, que está aquí, ¿no? Vean aquí, sexo. Es un catálogo. El sexo y puede ser femenino, masculino o indeterminado. Esto es un diccionario de datos. Yo espero que en un par de clases todos tengan un diccionario de datos. Para eso primero hay que estructurar los datos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo nos va. Pero esto es muy, muy importante porque esto nos permite saber qué tengo en cada columna, qué espero tener y me ayuda a interpretar los datos. Por ejemplo, miren, edad. Aquí me empieza a decir algunas cuestiones de los problemas que puedo tener, las limitaciones, los rangos válidos. Ok. Ahora, yo ya vi el Excel, está muy bien, pero a mí esto, pues no es ese curso es de Python y esto no me sirve, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero saber cuántas personas hay por panteón, etcétera, etcétera. Quiero hacer números, ¿no? Entonces, lo que vamos a usar es una biblioteca que se llama Pandas. Pandas se especializa en lo que se conoce como un data frame, es decir, un conjunto de datos. Es un tipo especial de dato. Y lo que yo voy a hacer es que voy a correr esto. Voy a importar pandas. Esto es como decir, prende el horno, ¿no? Y le voy a poner un nombre chiquito, PD, para escribir rápido. Y luego voy a cargar el archivo por su nombre. Voy a generar una cosa que se llama un data frame, leyendo el Excel y voy a leer el data frame. Entonces le voy a dar Enter y a mí me va a dar. El error clásico es que les va a decir, oye, no tienes pandas instalado. Vamos a ver. Les va a decir algo parecido, ¿no? Module not found y les va a decir you need a code. O les va a decir que no tiene o que no puede leer un Excel. En ese caso, hay dos formas de hacer esto. Se pueden ir a la terminal. Déjenme poner la terminal aquí. Abrir su terminal de Anaconda en el entorno. Conda, e instalar, que es una opción. Yo los instalo con pip, ustedes lo pueden instalar con Conda, o pueden hacer esto. Este tiene un comentario. Si ustedes ponen un signo de interrogación y ponen aquí un comando, esto se lee como si fuera un comando de terminal y esto les instala directamente lo que les falte.
Entonces, entonces, eso es lo primero. Tienen que asegurarse de que tengan pandas. ¿Pueden levantar la mano los que ya hayan logrado tener pandas? Así todo, ¿cómo vamos? Sí, sí. Ok. Ahora, ¿cómo encontrar dónde está el archivo? Aquí es donde la cosa se pone buena, ¿no? Entonces, yo generalmente lo que hago es que pongo la variable del nombre en pongo el nombre en una variable. Entonces, ¿se acuerdan que yo estoy en una carpeta? Ustedes, por ejemplo, podrían estar en la carpeta de sucesión de Windows. Si ustedes ponen comillas de texto y luego le ponen tab, tab son las flechitas que van a derecha e izquierda. Les va a decir les va a decir varias cosas. Les va a decir estos comandos con así, pero también no sé si aquí ya vieron que hay estos de aquí. Estos son los archivos que están en mi carpeta. Entonces, ustedes piensen cómo está su sistema de carpetas. Por ejemplo, yo empecé la consola en curso Pandas 2024. Ustedes probablemente le empezaron en su home. Por ejemplo, este es mi home, Esther, ¿no? Y luego la tienen en alguna carpeta, documentos, etcétera, etcétera, en otra carpeta, y luego lo tienen en Data Raw. Ajá. Entonces, ustedes tienen que ir poniendo el camino. Entonces, por ejemplo, la mía está en Data Raw y ahora pongan, así, una cosa que pueden hacer súper útil es que pongan 3 de los caracteres de la carpeta y luego pónganle tab y automáticamente se las completa. Si están en Python, los slashes son inclinados hacia un lado. Si están en Windows, a veces los slashes son así. Esa es otra cosa buena de usar slashes. Y luego denle otro tab y les va a mostrar y les va a ir completando los archivos que están ahí. Si ustedes no ponen nada, por ejemplo, cuando tienen varios archivos, lo que sucede es que cuando le den tab, les va a ir mostrando todas las opciones, CP1, introducción, exploración, bla, bla, bla. Entonces, pongan el nombre de su archivo, complétenlo. Es muy bueno usar tab porque así se ahorran sufrimiento. Y ya vieron así que una letra arruina todo. Esto lo uso para encontrar el nombre del archivo. Otra cosa que pueden hacer es que se van al navegador y le dan aquí copy path. Y si lo pegan, les pega todo el path. Esto es súper útil si ustedes son perdidos. ¿Ok? Y luego, ya que acaben, lo que vamos a hacer es que este comando es para leer un Excel. Hay, por ejemplo, comandos hermanos, por ejemplo, read, le va a poner tab, clipboard, Excel, Feather, HTML, JSON, Pickle, SQL, XML. Estamos trabajando con Excel, entonces vamos a usar Excel. Y aquí, entre paréntesis, lo que le estamos diciendo es lee el nombre del archivo que te di aquí arriba. Estrictamente hablando, podrían poner el nombre del archivo directo. Entonces, pongan esto aquí y lo que estamos haciendo aquí es decirle, vas a cargar pandas. Hay un archivo que se llama así. Guárdalo en esta variable. Ahora, con pandas, léeme el archivo que tiene formato Excel, que se llama, que está guardado en esta variable. Y guárdalo en un DF. Este es el estándar de DataFrame. Y enséñame lo que esté en el DataFrame. Si lo corro, tengo que ver algo así. Levanten la mano si todos ven algo así. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Le seguimos o hacemos una pausa? A mí no me salió así. ¿Qué te está pasando? Cuéntame.
Ay, no sé, me pone error, pero dice que no se encontró el archivo. Bueno, sí, file not found, pero, o sea, como que le puse de copiar el, el pad, entonces no sé por qué, ¿no? A ver, ¿podemos ver tu computadora? Sí, ay, no me deja compartir ahorita. A ver, ya está, ya está, ya está. A ver, ahí ya te debe dejar compartir. Ujú. Eso, ahí está. Ok. Y le diste tal cual copiar y no se dejó. Ujú. Sí, sí. Data row. A ver, copy path. Dale correr. Ah, bájate un poquito más, bájate un poquito más. Quiero ver el final del error. Hay dos opciones. ¿Instalaste la biblioteca que viene arriba, OpenPXLS? Sí, según yo sí. Ok. Si no. Sí, eso es importante porque para leer Excel hay que instalar, ¿ok? Entonces tenemos el mismo error. Entonces, párate bueno, comenta de nuevo la línea de pip install. Párate en file MFC y borra todo menos las comillas. Ahora dale tab o dale, ok. Ah, mira, estás parado esto está súper interesante. Estás parado en la carpeta de curso Pandas 2024 y no en la de desktop. Entonces vete a curso Pandas, mira, vete al navegador de mano izquierda y ponte Aquí. sobre curso Pandas 2024. ¿Ya ves qué archivos veo yo ahí? Mm, mm. CP1 Bueno, estos dos. introducción y explorador. Y entonces, cuando le das tab, entre las comillas, te enseña que es CP1 introducción y CP2 explorador. Eso significa que lo que está viendo el notebook no es el pad completo. ¿Por qué? Porque tu notebook está empezando a buscar los archivos desde donde está él. Entonces, es como que como que el notebook está parado en tienes un árbol, ¿no? Tu Ah, kernel ok, ok. puede ver todo el árbol, pero tu notebook está trepado en una rama y le dices, ah, sí, busca algo, te regresas atrás, vas, y él se confunde así, oye, pero estoy en la rama. Entonces, vamos a poner el pad por partes. Entonces, vete a donde están las comillas, escribe una D minúscula y dale tab. ¿Y ahora cuál vas a poner? Data row. Y dale tab otra vez. Perfecto. Este truco de irle dando tabs es muy útil si se pierden, porque a veces las computadoras se paran en algún lugar y ven solo una parte del libro. Entonces yo por eso trato de darle tab, como para decir qué archivos debería de estar viendo para saber dónde se paró. Esto es literalmente el tomar el teléfono y decirle, oye, ¿qué estás viendo? ¿Ya viste el nombre de la calle? Es eso. Ok, Perfecto. gracias. ¿Quién más tiene dudas? Vamos, ¿le seguimos? Perfecto. Entonces, share screen. Espera. Nadie más tiene dudas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, espero que puedan ver mi pantalla. Ahora, esta de aquí, si se dan cuenta, es la hoja de la nota jurídica. Está súper bien, pero yo no quiero trabajar la nota jurídica. Yo quiero trabajar este conjunto de datos.
Entonces tengo que acceder al módulo de fosas comunes, es decir, a una de estas 3 hojas. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es buscar la documentación. Es decir, yo les podría decir cómo se hace, pero no. Vamos a buscar la documentación. Literalmente vamos a decir, siempre busquen la biblioteca que están usando, pandas, y la función. Y esto les va a regresar la documentación. Entonces, si le damos así literalmente al primer clic, miren, pandaspydata.org, docs, esta es la documentación. Si le damos clic, vamos a ver la documentación de la función. Hay otras formas de verlo desde adentro de Jupyter, pero a mí me parece muy útil verla en internet porque a veces vienen tutoriales y a veces salen cosas, ¿no? Ah, sí. Esa es otra cosa que sucede mucho, que alguien comete el error de dedo y pone, sí. Entonces, miren, aquí está pandas.readexcel. IO es lo que va a entrar, es el archivo, ¿no? El nombre de la hoja, header, names, index, todo esto que está aquí son los parámetros que acepta. Y este igual 0, igual no, es el valor default. Entonces, por ejemplo, yo veo aquí que me dice sheet name. Esto suena que es el nombre de la hoja, ¿no? Entonces dice, ok, puede ser un string, un entero, una lista o noun. Y lo que te dice es cuál hoja te va a leer, ya sea por posición o por nombre. Esto está súper bien porque esto me resuelve mi problema, ¿no? Si quiero cargar una hoja que se llama sheet 1, lo pongo así. Y ven ustedes que vienen, por ejemplo, headers, nombres, index, vienen un montón de cosas, ¿no? Entonces siempre leer la documentación es bueno. Si se siguen para abajo, les va a decir que les regresa un data frame, les dice checa estas otras funciones y luego les dice los ejemplos. Entonces, por ejemplo, miren, panda read, bla, 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 sheet, bla, 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 read Excel, index call. Y aquí pueden ustedes buscar ejemplos para ayudarse. Aquí es fácil porque ya lo resolvimos. Lo que tenemos que hacer es ponerle header y el nombre del header que queremos, ¿no? Entonces, yo voy aquí y le voy a decir, guárdame la variable df, el Excel que viene con este nombre, por eso lo pusimos una variable para reutilizarlo 50 veces, pero me va a salir la hoja que se llama FSC. ¿Cómo se llama FSC? Porque lo copié de aquí. Entonces, literalmente, rename sheet, lo copian, no le cambian el nombre. ¿Y ahora qué veo? El data frame que yo quería, ¿no? Entonces, esto está súper bien. Ya pude leer el data frame que necesitaba y se ve, ok, aquí está. Si se dan cuenta, me pone estos 3 puntitos, me enseña 1, 2, 3, 4, 3 puntitos y hasta el 23,000, ¿no? Me dice cuántas filas, cuántas columnas y si me muevo para acá puedo ir viendo las columnas. Si son muchas columnas, también le pone 3 puntitos y no te enseña todas. Ok. Si yo quiero saber el nombre de las columnas, voy a poner df.columns. Y esto me enseña cómo se llaman las columnas que tengo. ¿Ok? Ahora, esto es una cantidad irreal de datos. Son muchísimos. Como queremos que el código corra rápido, solo vamos a seleccionar las primeras 1000 columnas. Entonces, ¿cómo selecciono las primeras 1000 columnas? Las primeras 1000 filas, perdón. ¿Qué hago si solo quiero ver las primeras 1000 filas? Reescribo la variable, ¿podría ser? En caso de dudas, siempre vamos a hacer lo mismo. El primer paso es leer la documentación. Entonces, pónganme en el chat cuál de estas creen ustedes que me va a servir para leer solo 1000 columnas, 1000 filas. Entonces, lean la documentación y díganme de estas cuál se ve que nos va a servir para solo ver las primeras 1000 filas.
¿Ok? Entonces hay como un consenso de que en rows, ¿no? Entonces, si yo voy a ver en rows, ¿qué me dice? En rows, número de filas que leer. Entonces voy a poner Panda Read Excel, coma, me va a salir específicamente la hoja, coma, las 1000 primeras filas. Y ahora le doy leer de 0, 1, 2, 3, 4, 995, 998, 999. Son 1000 filas, 19 columnas. Perfecto. Vean ustedes cuál es el orden de esto. Es el comando, es el primer parámetro y luego vamos especificando. Si se dan cuenta, en la documentación viene esto de es igual a 0, es igual a none, es falso, bla, bla, bla. Estos son los valores default. Entonces, en automático, Pandas Read Excel les lee la primera hoja, usa la primera fila como nombre de columnas, lee todas las columnas, bla, 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 ¿no? Pero ustedes pueden ir configurando a base de poner explícitamente qué quieren leer. Y es así como vamos leyendo la documentación y vamos configurando lo que queremos hacer. Entonces, estamos todos conjuntos, ya tenemos esto, está perfecto, etcétera, etcétera. Entonces, esto de aquí es lo que se llama ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queda claro la sintaxis y cómo voy a leer la documentación e ir ajustando? Sí. Perfecto, ¿por qué no lo vuelvo a explicar? Entonces, lo que tengo aquí es algo que se llama un conjunto de datos ordenados. Hay una serie de estándares de cómo debo yo de leer los datos y cómo debo ordenarlos. Y estos estándares son muy importantes porque muchas de las bibliotecas de código suponen que están así. Entonces, lo primero que quiero que piensen es qué es una variable. Una variable es algo que cambia, ¿no? Literalmente como en matemáticas. Tengo y es igual a 2x más 3. La x es lo que está variando, ¿no? Y entonces estas variables son, por ejemplo, la edad, el sexo, la altura, el género, la fecha de nacimiento, ¿no? Son cosas que uno puede asignar a aquello que esté estudiando. Pueden ser cuantitativas, es decir, ¿cuántos años tienes? 35. Pueden ser cualitativas. ¿Te gusta el chocolate? ¿Qué tanto te gusta el chocolate? Mucho, poco, bla, bla, bla. Eso es una cualidad, ¿no? A veces pueden ser categorías, a veces son de otro tipo, ¿no? A veces son booleanas. Estas describen los datos. El valor es literalmente el número o el texto o la categoría que le asigno. Entonces, si yo les digo, ¿cuántos años tienes? La variable es la edad, pero el valor numérico es 35. ¿Ven ustedes la diferencia entre variable y valor? Supondré que sí. Entonces, Sí. si yo les pregunto a todos tienen la variable edad, pero el valor es diferente para cada uno. Ahora, una cosa es que a lo mejor no todos tienen variables. Si yo les digo las cosas que tengo en mi escritorio y les digo, ¿qué líquido hay adentro? Pues solo la taza tiene café. Más vale que la computadora no tenga una variable líquido adentro, ¿no? Entonces, vean ustedes que no todas las cosas que observamos tienen una variable. Uno de sus compañeros decía, es que a los controles no les tomé prueba. Entonces, la variable no tiene valor asignado, está en vacío. Ok. Ahora, cuando hacemos un conjunto de datos ordenados, lo que es crucial es que cada fila es una observación. ¿Qué es una observación? La observación es el momento donde yo me siento y voy a empezar a ver las variables y los valores de una unidad específica. Entonces, yo les puedo ahorita preguntar, ¿qué desayunaste? Entonces, tomo un individuo específico. José Pablo, ¿qué desayunaste? Sobras. Sobras. Perfecto, ¿no? Entonces, en este momento hicimos una observación. Yo le podría haber hecho más variables, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué posgrado eres? ¿A qué edad a qué hora te levantaste, ¿no? Todo eso es una observación.
Vean ustedes que si yo mañana le pregunto a José Pablo de nuevo, ¿qué desayunaste? Aunque sea la misma persona y aunque muchas de las variables se repitan, es una observación nueva, porque una observación es el momento en donde tomamos las mediciones. Ajá. Esto es muy importante. Este concepto de observación y este de qué estamos midiendo es súper, súper, súper importante para estadística. Y cada fila debe de ser una observación. Entonces, si ustedes a sus ratas les midieron cada 15 días a las 3 de la tarde el peso, lo que tienen que es, ¿cuál es la observación ahí? ¿El número de gramos podría ser? Exacto. Y cada día que ustedes midieron es una observación distinta, ¿lo ven? Sí. Y aquí es donde a algunos les empieza a entrar el terror porque me van a decir, oye, pero yo puse la medida del día 1 en la columna 1, la medida del día 2 en la columna 2, la medida del día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya está complicada la cosa. Es importante separar las observaciones porque, por ejemplo, supongan que ustedes vieron el estado de ánimo de sus ratitas. Pero ese día en la mañana se cayó algo. Y entonces tenían ratitas que estaban en el día 3 del tratamiento, otras que estaban en el día 15, otras que estaban en el día 16, porque, pues, no sé, era algo que no podían empezar el mismo día. Pero todo ese día, el estado de ánimo de sus ratitas va a estar afectado por el accidente de la mañana. Y por eso tenemos que separar las observaciones. Porque el momento de observar tiene un contexto específico. Y esas son, pues, las cuestiones que en estadística llamamos las que no estamos controlando, ¿no? Pero sí hay que de alguna manera decir, aquí hay un contexto de esta observación, aquí hay un contexto de esta observación, aquí hay un contexto de esta observación. Ok, ahora, ¿qué es el dato? El dato, pues, es un cachito de información. Generalmente es así como la edad de esta persona, el género de este, bla, bla, bla. Son cachitos, ¿no? Los datos pueden ser numéricos, cuando son números, 1, 2, 3, punto 5, menos 7. Binarios, cuando es verdadero o falso. ¿Desayunaste o no desayunaste? Shareni, ¿desayunaste? Sí. Muy bien. Entonces, ese es booleano, ¿no? ¿Sí o no? Pueden ser categóricos cuando son un número de categorías. Les digo así como, ok, dime de 1 a 5 estrellas, ¿qué opinas del restaurante que está enfrente de tu casa? Ahí se dan de categorías, ¿se dan cuenta? Pueden ser un texto y luego hay tipos de datos más complejos. Por ejemplo, una fecha, las coordenadas, esos son compuestos, ¿no? Porque la fecha tiene números de día y de año, tiene categoría de mes, pero en conjunto te construyen una fecha. O las coordenadas. El sistema de coordenadas es súper complicado y hay como 3 sistemas de coordenadas comúnmente usados. A veces los datos no están completos, están vacíos. Esto puede venir de varias cosas, ¿no? A veces no se tomó en cuenta el dato, a veces la gente te dijo así como, pues nunca he ido al restaurante de enfrente de mi casa, entonces no te puedo contestar. A veces la gente se ha ido, pero no quería opinar. Y entonces estos son datos faltantes. Los datos faltantes son muy importantes. Generalmente se representan con estas letras en pandas, NaN, nota number. Entonces, si ustedes ven la tabla, lo que van a ver es una celda vacía, pero si ustedes le dicen que les dé, por ejemplo, la fila 0, ahorita mañana vamos a ver cómo hacer esto, ¿no? Bueno, la próxima clase. Les da un vacío o les da... lo puse al revés. Ajajaja. No, bueno, ahorita lo arreglamos. F.log. 0, 0. Vean ustedes que a veces hasta yo batallo con esto. Aquí, por ejemplo, le pusieron espacios. Esto es súper interesante. Vean, comilla,
espacio, espacio. Entonces aquí hay un vacío, pero no lo está interpretando como vacío, dejaron espacios. Luego discutimos eso. Pero generalmente pandas, esto lo representa como nonce. Ok. Ahora, en general ustedes deben de leer los conjuntos de datos ordenados, porque es el estándar es para estadística, para todo. Muchos paquetes de R, de Python, de lo que sea, suponen que sus datos están ordenados. De tarea moral, lean este artículo. Lean sobre todo Defining Tidy Data y, y síganse a la discusión. Varios de ustedes tienen lo que llamamos Messy Data Sames. Vayan viendo los ejemplos para ver cuál es el suyo y vayan pensando cómo se va a ordenar. Entonces, aquí está esto, ¿no? Muchas veces tenemos este sistema, los nombres, los tratamientos y el valor, pero como deberíamos de tenerlo es así, el nombre, el tratamiento A o B o el resultado. ¿Por qué? Porque si quiero hacer una ANOVA o algo así, el sistema de ANOVAs va a seleccionar esta tabla, va a calcular, va a seleccionar esta tabla, va a calcular y va a sacar el resultado. Esto es muy importante. Lo fundamental es, cada variable es una columna, cada observación es una fila, e idealmente su tabla va a tener un solo tipo de datos. Esto es sobre todo, hoy en día los softwares casi todos pueden manejar texto y números, mientras en la columna haya solo texto, solo números. Algunos análisis truenan si hay vacíos. ¿Ok? Entonces, por la hora vamos a cortarle aquí, ya casi es las 12, no quiero torturarlos hasta la 1, son muchísimas horas de clase, pero se queda hasta el ejercicio 3 hoy. No me van a entregar hoy la tarea, pero háganlo porque es necesario para la siguiente parte. Entonces, vayan a su conjunto de datos, vayan al módulo de fosas comunes e identifiquen cuáles son las definiciones de tipos de datos y las características. Entonces, díganme cuáles son las filas, cuáles son las columnas, etcétera, etcétera. Y luego van a ir a su conjunto de datos personal y van a ver cuáles son las filas, cuáles son las columnas y piensen si está en este formato de tipo de datos. Si no está en este formato de tipo de datos, vamos a tener un problema. Entonces vayan pensando cómo lo van a ordenar. El tercer módulo de este curso es cómo reordenar datos, entonces a lo mejor eso les ayuda y si no lo vamos a ver de nuevo como en el módulo 7 como cuestiones más avanzadas. Traten de hacer un notebook propio y de cargar su conjunto de datos. Y fíjense en cosas. Por ejemplo, varios de ustedes van a descubrir que usaron 2 filas para los nombres de columnas y que no está leyendo bien. O que tienen espacios intermedios. Entonces vayan pensando qué necesitan hacer para que su conjunto de datos quede en un formato de Tidy Data. ¿Dudas hasta acá? No. Muy bien. Entonces, stop share.